Uno es amante empedernido de la innovación tecnológica, especialista en contar anécdotas empresariales, humano, vertebrado, esposo y padre. El otro también. Tecnófagos, devoradores de tecnología. Dos expertos que mastican información por ti para hacer más digerible tu conocimiento digital. Bonjour. Hoy le puedo servir Internet de las Cosas, un petit piou de inteligencia artificial sazonada con automatización, o si lo prefiere, un buen corte de blockchain o data centers. Esto es Tecnófagos. Bienvenidos. Muy bien, bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Y en esta ocasión tenemos como siempre, una opípara mesa lista y puesta para que todos la degustemos con las novedades que el mundo de la tecnología trae para todos nosotros y cómo está modificando la forma en la que vivimos, actuamos y pensamos. Y en el menú del día de hoy está el recuento de los daños, es decir, cómo hemos avanzado en estos meses gracias a la tecnología y al cloud computing. Vamos a hacer un poco de memoria. Vamos a hablar en términos muy generales de qué es el cloud y ahorita vamos a andar un poquito de por qué tan amplio este tema. Vamos a hablar de xCloud, que tiene que ver con la nube también, pero es un servicio de cloud gaming de Game Pass que permite al usuario jugar videojuegos de Xbox a través de internet y sin la necesidad de contar con una consola y cuál es el futuro de estas consolas. Vamos a tener un invitado especial, a Luis Enrique Sánchez Reina, un buen amigo de nosotros y experto justamente en cloud, sobre todo en cloud pública. Vamos a hablar de las teorías de la conspiración, o sea, no andaba perdida, andaba en la nube. Un investigador encuentra información que se creía perdida sobre el virus que provoca el COVID-19 y de pilón algunas apps para que guardes tu información en la nube, o sea, bueno, pues ni modo que no tengas hoy en dónde estar almacenando tu información en la nube. Así que bienvenidos a este especial de las nubes. Y en las nubes anda este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología. Bonjour. ¿Los señores quieren leer la carta? Como siempre, es un enorme placer arrancar esta emisión al lado. No propiamente al lado, porque justo la tecnología nos permite no estar uno al lado del otro, sino a varios kilómetros de distancia, pero ya saben lo que quiero decir, espiritualmente al lado de mi querido amigo Bernardo González. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? ¿Cómo te va? Bienvenido a una emisión más de Tecnófagos. Muchas gracias, afortunadamente todo muy bien y muy contento de estar aquí una semana más platicando contigo y con los amigos del auditorio acerca de estos temas de tecnología siempre tan interesantes. Siempre tan interesantes y pues en esta ocasión decidimos hacer un espacio para hablar en específico de los temas de la nube. Porque fíjate que es bien curioso, o sea, la nube se ha vuelto un tema muy recurrente, un tema en el que, bueno, pues como que todo mundo sabe, intuye, entiende a distintos grados de entendimiento que tiene que estar ahí, que ahí pasan muchas cosas. Otros tenemos una idea un poquito como etérea de qué es la nube. Además, yo siempre he pensado que el término en sí es un poco misleading, dirían en inglés. O sea, como que el hecho de que se llame nube te lleva a pensar que efectivamente es algo que está ocurriendo ahí como en el éter, cuando en realidad es algo muy físico, muy sólido, y que, bueno, pues tiene que ocurrir en algún lugar. Entonces, pues por eso decidimos hoy plantarnos aquí y decir, a ver, vamos a hablar desde la Tierra sobre las nubes. Entonces, pues por eso estamos en esta ocasión platicando sobre esto. Entonces, Bernie, espero no agarrarte fuera de balance y sin mayor advertencia. Quisiera apelar a tus conocimientos de experto y que nos dijeras una definición de la nube. O sea, que en esencia, ¿qué es la nube? ¿Cómo podríamos empezar a definir qué sí es y qué no es la nube? Como para empezar a poner un contexto sobre lo que vamos a estar hablando en este programa de Tecnófagos. Así es, Ricardo. Pues mira, efectivamente es muy interesante porque está totalmente alejado del cielo. Y más de las nubes que están conformadas mayoritariamente de vapor de agua. La infraestructura en donde están todos estos servicios a los cuales hace referencia, pues todos ellos se encuentran siempre en un centro de datos en algún lugar de aquí en la Tierra, y es un lugar físico. Para la gente que nunca ha tenido la oportunidad de visitar un centro de datos o no los haya visto nunca ni en fotos ni en videos, pues no es otra cosa más que una especie de bodega, si me permites el término,
como una nave industrión, un galerón bastante grande. Y dentro de este edificio que tiene unas características de seguridad muy importantes, ahí es donde se van a guardar estos equipos, lo que en todo el ámbito de la computación y los sistemas y la informática se le conoce como el hardware. Ahí es donde está resguardado y pues hoy en día con toda la conectividad que existe en el planeta Tierra, las telecomunicaciones, pues ahí es donde se alojan estos servicios, ¿no? Ahí está corriendo el software de los aplicativos que utilizamos y ahí es donde se guarda mayoritariamente nuestra información. No tengo la certeza exacta de que de ahí venga el término, pero siempre que lo he preguntado y siempre que me lo he cuestionado, supongo que viene por estos diagramas muy técnicos de arquitecturas donde siempre que se abstrae algo y se dice eso está en otro lado, pero no te importen los detalles, ahí te conectas y ahí suceden todas las cuestiones, pues siempre se dibujaba una especie de nube, ¿no? Era una manera de abstraerlo y decir, me estoy conectando a otro lugar y en ese otro lugar no necesito saber yo los detalles, ¿no? Entonces... qué interesante. Supongo que de ahí viene, o al menos eso es el recuerdo que yo tengo de todas estas nubecitas que siempre se dibujaban en todos estos diagramas de arquitectura, pero finalmente es eso, ¿no? Es un centro de datos que está en algún lugar. Curiosamente, las telecomunicaciones pues, más potentes que tenemos hoy en la Tierra, casi todas ellas van a llegar a esos centros de datos a través de fibra óptica. Es por lo que se puede tener el mayor ancho de banda posible para todos estos equipos que consumen una gran cantidad de datos. A diferencia de lo satelital, ¿dices? Sí. O sea, como haciendo... Correcto, porque digamos los satélites son el medio de conectar el punto A con el punto B. Hacen, digamos, una retransmisión. Pero al final del día, el satélite que está en una órbita dando vueltas alrededor de la Tierra, si me permites la comparación muy grotesca, es como si fuera tu point access de tu casa, ¿no? Es un dispositivo de comunicaciones que lo único que está haciendo es rebotando una señal de un punto a otro, pero la infraestructura en donde están los sistemas y donde se almacena la información y donde está la lógica y la potencia, todo eso está guardado siempre en un lugar que se le llama centro de datos, ¿no? Y pues las características que tiene, esto que parece una bodega por fuera, pues tiene mucha seguridad física para que los equipos y los datos estén resguardados. También tiene una construcción muy resistente. De hecho, se clasifican por diferentes categorías, pero están diseñados y puestos en lugares pues, para resistir sismos, resistir inundaciones, no sé, contra una tormenta eléctrica, rayos, tratar de minimizar lo más posible el riesgo de un incendio, etcétera, siempre con la finalidad de que los equipos estén altamente resguardados en ese lugar. Entonces, efectivamente, es irónico porque cuando hablamos de la nube, pues siempre va a haber un centro de datos que está en la Tierra y ahí están guardados los datos y simplemente vamos a accederlo desde cualquier lugar, ¿no? Y lo que está sucediendo en el mundo también es interesante del lado del usuario. Cada vez más las personas vamos a seguir haciendo uso de estas telecomunicaciones inalámbricas. Los dispositivos móviles se van a volver más potentes. Las conexiones satelitales, las 5G y las siguientes generaciones, pues nos van a permitir que esto sea como más etéreo, ¿no? Cada vez necesitas menos de una computadora en un escritorio, la traes en el bolsillo, las comunicaciones son inalámbricas, pero siempre el destino final donde está la robustez de las aplicaciones va a estar en un centro de datos. A mí me parece muy interesante que una vez leí que la primera aplicación de la nube, aunque definitivamente no la llamábamos así, de hecho no la llamamos así a la fecha, fue la de los cajeros automáticos. Y sirve un poco para entender esto que estás explicando, porque de alguna manera, cuando tú le das tu dinero a un banco y permites que entonces y te dan una cuenta, una tarjeta o lo que sea, y tú puedes entonces a partir de ahí empezar a disponer de tu dinero en un cajero automático, de alguna manera tu dinero está en la nube. Es decir, insisto que a eso no se le llama nube, solo lo uso como un ejemplo para poder entender un poco cómo funciona la nube de verdad. Pero tú puedes tomar tu dinero siempre y cuando tengas solvencia y tengas fondos
centavos en tu cuenta, pues vas a poder accesar ese dinero desde cualquier punto donde haya un cajero. Entonces, de alguna manera pasa lo mismo ahí con la información. Lo que se busca es que puedas accesar a la información que esté y que esta esté segmentada y segregada por distintos puntos, ¿no? Entonces, me gustó la analogía, pues, o sea, creo que efectivamente en su momento el sistema de los cajeros automáticos fue bastante revolucionario y adelantado a su época. Y bueno, entonces te digo, me sirvió como para entender un poquito de esto. Mencionaste un tema bien interesante, o sea, el tema de los centros de datos, pues tienen que ser, por definición, bastante robustos, bastante seguros, porque no se trata nada más de dónde está alojada, o sea, de alojar la data en un lugar, sino que esa data se mantenga y corriendo, accesible, que no se interrumpa, justo como mencionabas, por un desastre natural, por un terremoto, por alguna cosa así, que sí pasa en los casos de las empresas o de los usuarios, las personas que no tenemos nuestros datos alojados en la nube, pues entonces se te pierde un dispositivo y se pierde con ellos los datos, como nos pasaba antes cuando se nos perdía nuestro celular, por ejemplo. Digo, muchos ya ni nos acordamos, pues, pero para la gente de nuestra edad, era un problema recurrente. Perdías tu teléfono y no solo perdías el device, el aparato que costaba dinero, sino perdías con él tus contactos, y con él un montonal de información. Hoy, pues, esa información está justamente respaldada en la nube y ya no te ocurre eso, ya es muchísimo más fácil recuperarla y accesarla, pero antes era una verdadera tragedia, ¿no? Correcto. Y son paradigmas que van cambiando, ¿eh? Como bien lo apuntas, los que ya tenemos más edad, pues hace 20, 30 años, las compañías tenían que ocuparse de todo, ¿no? De lugar físico en el edificio donde iban a poner los servidores o las mini computadoras en aquel entonces, y poner energía y comprar estos UPS y qué pasaba si se iba la luz, y los backups y todas esas cuestiones. De la A a la Z, las empresas tenían que encargarse de eso. Y a medida que la tecnología se fue desarrollando, pues estos proveedores que se van especializando en tecnología, no solamente ofrecen los servicios de una manera más barata y más fácil, sino también yo creo que lo más relevante es que van abstrayendo la complejidad, ¿no? Hoy en día, seguramente un adolescente no sabe ni le interesa y tal vez nunca sabrá en realidad qué sucede atrás con los bits y los bytes y dónde están guardados los equipos. Él simplemente dice, yo tengo, por ejemplo, una aplicación de mensajería, las más populares, WhatsApp, Telegram, particularmente Telegram, que tiene mucha funcionalidad en la nube, y resulta que tus contactos, todas las conversaciones, las fotos, los memes, videos, música, todo lo que se te ocurra está guardado en los servidores de la compañía que representa este servicio, ¿no? Y entonces, si pierdes el dispositivo, pues no pierdes absolutamente nada de información, ¿no? De hecho, para que funcione esa aplicación en particular, pues necesita haber conectividad, necesita pasar por esos servidores y entonces todo está guardado ahí. Y esa compañía, ya en sus procesos internos, seguramente tiene guardada la información en varios centros de datos distribuidos físicamente en diferentes regiones, lo cual le da una altísima disponibilidad, una gran redundancia en los datos, y podríamos decir casi que es imposible que se te pierdan los datos, ¿no? Porque están duplicados, están súper resguardados y siempre accesibles. Mientras tengas el usuario y la clave, vas a poder dar con ellos, ¿no? Totalmente. Eso es lo que es fascinante de la ubicuidad de la nube y de los datos. Insisto, ya no pasamos esos grandes problemas que solíamos pasar cuando se perdía algo y pues los datos se perdían para siempre. Correcto. Justo por eso ahora estamos hablando ya de estos tokens nuevos que pretenden darle justo este valor único a las cosas, que eso es un poco lo que se ha perdido. Ahorita me hiciste pensar, por ejemplo, en el ejemplo de la música, que bueno, pues antes poseíamos la música. Correcto. Ya hemos platicado de esto en Tecnófagos, ¿no? O sea, antes poseías una copia, un ejemplar de un disco. Ahora, pues la música está en la nube y todos accesamos básicamente al mismo archivo, que como ya nos explicó Bernardo, pues está alojado en un servidor que sabrá Dios en dónde está. Puedes estar escuchando una canción que esté alojada en un servidor en la India, y bueno, pues tú lo escuchas como si lo tuvieras al ladito. Eso es lo fascinante de esta tecnología.
Bueno, pues vamos a ver, vamos a las notas entonces, y la primera de ellas, de lo que les queremos platicar el día de hoy, de lo que encontramos relevante respecto a la nube, pues tiene todo que ver con esto que estamos platicando. Sobre el tema es Microsoft, y bueno, Microsoft, como ustedes saben, una de las grandes giros de tuerca que le supo dar a lo largo de la gestión de Bill Gates y de Steve Ballmer al frente de la compañía fue entrarle a las consolas de videojuegos. Ahora ya resulta muy sinónimo pensar en Xbox como una parte de Microsoft, pero hay que recordar que muchísimas décadas, no muchísimas décadas, muchísimos años, quise decir, no era para nada un punto de su interés. De pronto a alguien se le ocurrió, oiga, jefe Don Gates, y si le entramos a este rollo de las consolas, de ahí salió Xbox, y bueno, ahora es uno de los puntos más redituables de la compañía, y dicen por ahí que es la única que los mantuvo a flote durante un tiempo de la administración Ballmer. El punto es que, bueno, Xbox pues ahora es uno de los reyes del mercado de las consolas, y ahora pues saben que el futuro de la industria del gaming está justamente en el cloud gaming, como ya nos explicaba Bernie. Pues esto y siguiendo los ejemplos que teníamos, pues lo que parecería es el siguiente paso es que tiendan a desaparecer las consolas, ¿no? Sí. O sea, es decir, podrías jugar, si tú eres dueño o ya pagaste por un título, pues ya no hace sentido que nada más lo puedas jugar en tu consola, ciertamente con tu disco en tu casa. Pues bueno, si ya tienes derecho a jugar ese título, pues lo puedes jugar en cualquier lado, y no necesitarías tener una consola, solamente acceso a internet. Entonces, bueno, hoy ya esa posibilidad es muchísimo más abierta que nunca. Ya lo hacemos, ya todos jugamos juegos en nuestros celulares, por ejemplo, pero juegos de gran escala, con gran capacidad de gráficos y con procesadores muy, muy chonchos, todavía no era una realidad. Ahora ya están apuntalando hacia allá las industrias y la desaparición ya total del hardware. Y bueno, pues Xbox es una plataforma que hoy tiene ya más de 100 millones de usuarios activos al mes, y cerca de 18 millones forman parte del servicio de suscripción a lo que básicamente es un Netflix para Xbox, que se llama Game Pass. Y en los últimos años, pues el negocio de la nube de Microsoft, la división de Microsoft Azure, que es la nube pública de Microsoft, empezó a madurar y a crecer en infraestructura y capacidad de procesamiento de inteligencia artificial de Game Pass, y habilitó un nuevo servicio que hasta unos años era impensable, que es lo que estamos platicando: Cloud Gaming. Ejemplos del futuro de Cloud Gaming pues son creación de nuevos dispositivos que no sean, esto es muy interesante, Bernie, o sea, que sean no creados por Microsoft, es decir, para jugar con televisores inteligentes, o sea, que descargues una app y ya con eso puedas tener, así como hoy le haces con Fire TV o alguna cosa así, pues descargas una app y ya puedes entonces entrar a tu cuenta de Cloud, de Xbox Game Pass, como sea que se llame o se acabe llamando el servicio, y accesas a toda tu biblioteca de juegos y puedes jugar con tus amigos, etcétera, etcétera, todo lo que hoy haces, pero a través de la consola, una vez más, eliminando el intermediario, en este caso, el hardware, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es una evolución que si la vemos ya a lo largo de las décadas, en la historia de la computación moderna, en las organizaciones, y también muy acelerada con el internet, se vuelve como un patrón histórico, ¿no? A mí me tocó desde chavito coleccionar acetatos, cuando solo había acetatos, y grababa cassettes, y pescabas canciones del radio, y luego salieron los discos compactos, y siempre había la media, ¿no? Esto que ya hemos platicado en este programa en algunas otras ocasiones, hasta que se digitaliza por completo, pero aún digitalizado con el éxito del iPod, estaba este concepto de te vendo el álbum, te vendo las canciones y descárgalas y guárdalas en el iPod, que no era otra cosa más que un disco duro en el bolsillo de tus jeans, ¿no? Y hasta que aparece este concepto que sin lugar a duda quien lo capitalizó muchísimo fue Spotify con la renta de la música. Y entonces el paradigma cambia por completo, ¿no? Ahí se deja de pensar en la propiedad de tener el material, aunque sea digital, de yo pago por algo que es mío, esta copia es mía. Y ahora eso prácticamente no existe pues ni en la música ni en los materiales audiovisuales, ¿no? Ni películas, ni series de televisión. Ahora simplemente eres un consumidor
como ya existía antes en otros modelos, ¿no? La radio, pues en la radio no te quedabas con nada, ¿no? Te subías al coche y oías un programa de noticias, pues no tenías nada, ¿no? Y si ibas al cine, pagabas un dinero por ver una película y salías sin nada, ¿no? Nada más la viste, tuviste la experiencia, ¿no? Y yo creo que esto mismo va a pasar en estas industrias que estás mencionando, ¿no? Efectivamente, las consolas de videojuegos pues ya tienen varios años en donde el crecimiento ya no es tan agresivo como lo es en otras plataformas, por ejemplo, todos los dispositivos móviles. Correcto. Y también ya hay otras plataformas, ¿no? Google tiene Stadia con el mismo concepto, Apple tiene el mismo concepto con arcade de todos estos jueguitos y muchas otras. Y seguramente lo que va a acabar sucediendo es que en la medida que las telecomunicaciones se vuelvan más robustas, que el procesamiento en esos centros de datos o la nube también sea más potente, pues van a poder casi que entregar nada más el display al cliente, ¿no? Y el cliente va a interactuar con el control y los movimientos que haga pues viajarán de regreso al centro de datos y se procesarán muy rápido y volverán de vuelta hacia el usuario. Y yo creo que es una lectura correcta de Microsoft, ¿no? De irse anticipando a este mercado donde el potencial es enorme, ¿no? Leía yo en la nota de estos números que dices de que hoy tienen como 18 millones de suscriptores. Pues el mundo que está conectado al internet hoy en día pues son 3,000 millones de personas, ¿no? Y falta la otra mitad, ¿no? Y luego la otra mitad, lo interesante es que deja tú de una consola de videojuegos. Esas personas muy seguramente nunca van a tocar una computadora formal. O sea, me refiero a una PC o una laptop. Seguramente su interfaz siempre va a ser exacto, su internet va a ser o un móvil o un dispositivo de estos de voz o un reloj inteligente o estará embebido en el automóvil o algo así, pero difícilmente van a pasar por el camino que pasamos nosotros, ¿no? Entonces, para llegar a esos consumidores, esas opciones de entregarte solamente el contenido y luego muy interesante desde el punto de vista de negocio, que sea un modelo de renta con un suscriptor que es un cliente cautivo y que te está pagando una renta fija, pues es un modelo súper atractivo, ¿no? También ya hemos hablado muchísimo aquí de estos modelos de Prime de Amazon que parecían una locura, que no hacían sentido, pero una vez que tienes la masa crítica, eso es lo que le da todo el potencial al negocio, porque puedes predecir los ingresos que va a tener la compañía de una manera bastante estable, ¿no? Entonces, creo yo que más allá de esto que sin lugar a dudas es muy interesante de los juegos bajo demanda desde la nube, es muy factible que sigamos viendo cómo las cosas se siguen digitalizando y se van convirtiendo en modelos de renta donde vamos a pagar nada más por lo que se use, ¿no? Las aplicaciones de las compañías, ya hay muchas plataformas que solo pagas por el uso, ¿no? Ya sea por tiempo o por usuarios activos o lo que tú quieras, pero las cosas ya están guardadas en otro lado y eso es fantástico para las organizaciones y los usuarios, ¿no? Le quita complejidad, te puedes centrar más en el negocio y tiene mucha más versatilidad, creo yo. Totalmente, los famosos modelos as a service que ahora pues ya abarcan prácticamente todo. Oye, de pasadita mencionaste algo que me parece digno de hacer ahí hincapié, que es ¿cómo le comió el mercado Spotify? O sea, por ejemplo, en el tema de los podcasts, incluyendo este humilde ejemplo, a Apple, ¿no? O sea, digo, Apple tenía un trecho avanzadísimo ahí en ese sentido de generar contenido y de ya haberle apostado. Pues deja tú el mercado de la música, que bueno, lo intentaron varias veces, lo intentaron con varios modelos, pagados, no pagados, de suscripción, de compra una canción por 99 centavos, de dólar, etcétera. Y bueno, nunca les funcionó realmente. O sea, digo, sí tuvieron ahí unos momentos de un buen revenue, pero realmente nunca. Pero en donde sí estaban muy posicionados era justo en el tema de los contenidos, sí. Los podcasts, y en iTunes. Y de pronto Spotify les dijo, quítate que ahí te voy, ¿no? Sí, totalmente. Mira, es un fenómeno que pasa en todas las industrias y yo creo que tiene más que ver con la naturaleza de cómo los seres humanos percibimos el valor de las cosas, hablando de una organización, que más que tenga que ver con un tema tecnológico, ¿no?
Lo hemos hablado aquí también hasta el cansancio, todos los ejemplos multicitados de todas las disrupciones que ha habido. Y si te fijas, el patrón común es casi siempre el mismo, ¿no? Es alguien que se volvió líder porque él fue el primero o fue el pionero o fue el que tuvo la visión más interesante. Y una vez que consolida su mercado y se vuelve muy fuerte, eso que te hizo grande se vuelve como una cadena que ya no te deja ver en dónde viene la siguiente ola con disrupción. Y entonces los seres humanos tenemos mucho apego, somos muy egoístas, nos gana la avaricia y entonces te parece imposible que algo a lo que tú le construiste un gran valor, alguien que sobre todo cuando se acerca, parece una locura, parece, bueno, no parece, es muy pequeño, es tan incipiente que parece no tener ningún riesgo, ¿no? Hoy en la mañana di una plática y citaba yo el ejemplo de Uber que me encanta. Le hizo disrupción relativamente fácil a todos los taxis del mundo porque nadie se la creía, ¿no? Decían, es una broma, o sea, que la gente tome su coche para darle aventones a alguien que está cerca y que coincida y que le cobres con una aplicación, pues eso es una broma, ¿no? Eso no es un taxi. Y pues cuando la tecnología la puedes escalar, se vuelve una amenaza muy fuerte, ¿no? Y claro, hoy la música rentada pues es tremendamente obvia porque pues yo creo que la mayoría de la gente renta la música en servicios similares a Spotify y ya solamente alguien así muy melómano, súper fan, es el que todavía sigue comprando música, pero la mayoría de nosotros no hacemos eso, ¿no? Pero si yo te pongo un ejemplo de algo que hoy todavía no cambia, estoy seguro que quien nos está escuchando le va a costar mucho trabajo entenderlo, ¿no? Por ejemplo, si yo te dijera, fíjate que en la industria automotriz, en unas décadas, nadie va a comprar un automóvil, ¿no? La gente va a usar servicios de coches y los coches van a ser eléctricos y los coches van a ser autónomos y entonces ya no van a comprar coches las personas. Eso decirlo hoy, parado en julio del 2021, es así como Bernardo se está volviendo loco, ¿no? Suena descabellado. Que no has visto de qué tamaño es la industria automotriz, que no has visto las fábricas, que no ves los concesionarios. ¿Cómo crees que eso va a pasar? Pues te aseguro que eso va a pasar. O sea, va a llegar un momento en que la tecnología se va a volver tan asequible. Los coches se están volviendo cada vez mucho más software que hardware. Y pues todo esto de lo que hablamos en este programa de coches autónomos, de coches eléctricos, se va a combinar con este problema del calentamiento global, la sustentabilidad del planeta, van a colisionar esas dos cosas y de repente cuando menos nos lo imaginemos, igualito que le pasó a Apple en lo que estás mencionando, va a decir, ¿qué óvole? Pues si yo tenía todas las disqueras y si el único que vendía la música era yo y yo fui el que fijé los precios y yo fui el que inventé el iPod y yo inventé el iTunes, pues sí, pero te rebasaron por la derecha, compadre, ¿no? Y y no, ni los volteaste a ver, ¿no? Y bueno, para ya no citar ejemplos, hay literalmente cientos de ejemplos que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Totalmente. Me hiciste pensar en la película de Zombieland 2. No sé si ya la viste. No. Está muy buena, es muy divertida. Te la recomiendo y se las recomiendo a los que nos están escuchando porque además está muy chistosa. Pero hay un personaje, una chava que supuestamente es muy tonta. O sea, el chiste de su personaje es que es muy tonta. Y entonces todo el tiempo dice ideas tontas y está a punto de provocar que todo el mundo se muera todo el tiempo de la película. Y en algún momento se me hizo un gag súper inteligente. Van en un trayecto en coche y la chava está aburriendo a todos en los que van en ese trayecto y les empieza a platicar la idea que ella tiene de crear Uber, porque además la historia ocurre de tal manera que Uber nunca existió porque el apocalipsis zombie ocurrió antes de que Uber existiera. Okay. Entonces a ella se le ocurrió Uber y lo empieza a detallar. Perfectamente bien delineado el modelo de negocio. Pero como lo cuenta ella, todos se le quedan viendo con cara de, güey, ¿qué negocio tan... ¿Qué tonto es eso que estás diciendo? Y claro, pues es que sí, así platicado suena absurdísimo. Incluso Woody Harrelson hace un gag con ella en el que le dice, bueno, y según tu gran idea, ¿qué pasa si resulta que el que te viene a recoger es un asesino en potencia? O sea, pues nada más le pones una estrella, ¿no? O sea, está muy, muy, muy bien resuelto. Y
justo hacen ese chiste. Claro, platicado sonaba loquísimo. Sí, claro. Pero pues de eso se trata los avances tecnológicos y la disrupción, ¿no? Entonces, qué interesante. Qué interesante. Y bueno, vamos a seguirnos en este programa de Tecnófagos y ahora traemos una nota bien interesante porque además a mí me encantan las teorías de la conspiración. Bernie, tú sabes que yo paso mucho tiempo leyendo Fox News en inglés y me encanta el relajo que se traen ahora buscando los orígenes del COVID-19 y de dónde provino esta mugrosa enfermedad que trae vuelto loco al mundo. Ha habido ahí un resurgimiento importante de las teorías de que si se generó en un laboratorio, que si fue un arma química que se salió de control, etcétera, etcétera. Y ahora, nutriendo esto, y por eso viene a colación con este programa, surgió una cuestión, y en particular con este programa especial de la nube, salió una cuestión interesante, porque un biólogo, un virólogo del Centro de Investigación de Cáncer Fred Hutchinson, encontró una cuestión muy extraña que él estaba buscando archivos almacenados en la nube de Google y recuperó 13 secuencias del virus del COVID-19 que habían desaparecido de la base de datos el año pasado. Entonces, digo, yo no sé, y sería muy interesante preguntarle, por ejemplo, a nuestro querido amigo Tony Rayo, que él sí sabe de estas cosas. Yo no sé, 13 secuencias, que si es mucho o poco, me suena poco, y qué tan significativo puede ser esto. Pero el punto es que eso era parte de la información que se tenía acerca de este virus. Esa información había desaparecido. Este cuate, un virólogo de nombre Jesse Bloom, conectó estos archivos almacenados en Google Cloud y bueno, entonces asegura que recuperó estas 13 secuencias originales, lo que añade datos para discernir cuándo y cómo el virus pudo haberse propagado desde un murciélago u otro animal a los humanos. Entonces, nutriendo por completo las teorías conspiratistas, pues ahora encontramos lo que en términos cinematográficos o incluso hasta policíacos llamarían una pistola humeante, ¿no? O sea, una prueba muy... smoking gun, exactamente. No sé, digo, yo sé que tú eres mucho menos afecto a las teorías de la conspiración que tu servidor, pero ¿qué opinas de esto, Bernie? Yo particularmente ya me apasioné de este tema que entiendo muy poco, pero le estoy ahí tratando de aprender al tema de la biología molecular y leerle y más o menos cómo funciona. Y la verdad es que es apasionante, ¿no? A nivel ya de moléculas y de átomos y de, no digas el código genético y todas estas cuestiones de las proteínas, enzimas y cómo se copia el código. Ya llevamos un rato tomando clases semanales con nuestro querido amigo el doctor Francisco Moreno, experto en COVID, al menos una vez a la semana tenemos ahí una clase de biología molecular y virología con él, cosa que apreciamos muchísimo y aprendemos muchísimo. Totalmente, le mandamos un saludo y un fuerte abrazo, que el día de hoy estuvo por ahí dándonos una muy buena actualizada de cómo están las variantes de todos estos virus. Pero bueno, simpática la nota de la teoría de la conspiración. Y creo que todas estas investigaciones se están haciendo en todo el mundo. El avance es impresionante. También una de las cosas que yo he leído es que en la industria farmacéutica el tiempo para desarrollar vacunas humanas era entre 10 y 15 años. Y pues esta en particular, gracias a la tecnología, a la cooperación de diversos centros de investigación y desarrollo, científicos de todo el mundo, volcados totalmente a encontrar una solución contra el COVID, pues pudieron armar una vacuna en un lapso de 6 meses prácticamente, ¿no? Los otros 6 meses pues estuvo probando hasta que finalmente se pudo autorizar su uso de emergencia, pero es impresionante lo que se ha avanzado en ese ramo de la ciencia y creo que estas secuencias que encontró este señor pues de algo han de servir y seguramente ayudarán a los científicos que están metidos en estos temas. Oye, y hablando de teorías de la conspiración y justo relacionado tangencialmente con Fox News, un buen amigo del dueño de Fox News, de Rupert Murdoch, es el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y hoy,
justo hablando de la nube, salió una nota muy interesante en el New York Times en el que cancelaron el contrato que tenía Microsoft. No sé si recuerdas este tema. Tenían un contrato de $10 mil millones con el Pentágono. Trump se le había acusado de interferir con este contrato, de haber metido su cuchara. Y después de muchos años de contienda, hoy cancelaron el contrato. Debe de ser ahorita un momento de drama en Microsoft, porque bueno, este es un contrato que habían dado para sistemas cloud dirigidos específicamente al Departamento de la Defensa de Estados Unidos, para un programa que medio sangronamente se llama Jedi, y que ahora, pues después de ya pasada la administración Trump, etcétera, pues ahora deciden cancelarlo y abrir una nueva licitación, en la que están invitando a participar a Amazon, a Microsoft también, pero pues yo creo que no le van a entrar con mucho gusto. Y entonces, digo, un golpe bien duro para los para Microsoft, ¿no? Para sus servicios cloud, justamente de lo que estamos platicando el día de hoy. Digo, hay un poco como desinformación. Yo leí un par de notas y a mí me dejó la impresión de que más que cancelarlo, lo están tratando de balancear, ¿no? Le están diciendo que no haga todo con un solo proveedor de la nube y que abran para licitar algunas cosas que están dentro del programa de estos $10 billones a otras empresas, ¿no? Y seguramente pues AWS tiene un peso muy importante, y yo lo entiendo así, ¿no? Más que se los hayan cancelado, que suena así como muy duro. Entiendo yo que van a dar cabida a otros proveedores para que haya más participación y sobre todo que las soluciones que busca el Pentágono pues no estén solamente cargadas a una sola tecnología, a un solo proveedor, que seguramente eso implica un riesgo por la naturaleza de lo que quieran hacer allí en el Pentágono, ¿no? Ok. Bueno, porque sí, justo la nota del New York Times sí habla de una cancelación así de gracias, pero no gracias. Pero sí, también efectivamente en algún momento dicen, o sea, que la explicación es que lo que tenían en el contrato ya no satisfacía las necesidades que tiene el Departamento de la Defensa. Entonces dices que aparentemente sí les están dando chance como de retomar. Yo sí lo entendí. Bueno. Más bien están como reconsiderando no dejar todo con un solo proveedor y licitar y invitar a otros proveedores, ¿no? Incluso hablan de otros proveedores de nube. No dicen se lo cancelaron a Microsoft y se lo van a dar a AWS. Yo no lo leí así, Yo entendí que más bien están tratando de balancearlo. ¿En qué proporción? No lo sé. Digo, a lo mejor la proporción es muy grande, que el pedazo que le están quitando a Microsoft. La verdad, yo no leí eso, pero habrá que ver qué comentan más adelante. Perfecto. Bueno, pues alguien que sabe mucho de esto y de muchas cosas de nube es justo nuestro invitado especial del día de hoy, con quien planeamos platicar un buen rato, porque además siempre tiene cosas bien interesantes que decir. Es nuestro querido amigo Luis Enrique Sánchez Reina, lo anunciábamos al principio del programa. Él es director de Wingu, y es todo un experto en la nube, particularmente como decía yo, pues es en la nube pública, y yo creo que va a ser bien interesante, Bernie, platicar con él justo pues entre las diferencias entre la nube privada, la nube pública, cuáles son las ventajas y desventajas de unas y otras, cómo funcionan, los temas de seguridad que siempre se han mencionado cuando se habla de la nube, ¿no? Y sobre todo de la nube pública, pues siempre hay como sentir de que si la nube pública es un poco más o mucho más insegura o tiene más problemas de seguridad que las nubes privadas, entender un poco de dónde puede prevenir esa percepción, y bueno, y sobre todo lo que significa para nosotros como usuarios finales, como personas de a pie, qué significa esto de la nube. Entonces, ¿qué te parece si vamos a platicar con nuestro querido amigo Luis Enrique Sánchez Reina? Claro que sí, vamos a platicar con Luis. Como dijere o dijese nuestro invitado. Muy bien, pues estamos, como lo prometimos, con Luis Enrique Sánchez Reina, director general de Wingu Networks. Oye, Luis, pues a ver, entremos en materia. Cuéntame, como te comenté, estamos hablando de la nube y pues tú eres un experto en la nube y la verdad es que quisiera abrir así de amplio, así en términos generales.
¿Qué es la nube? ¿Por qué hablamos de una nube? Que además Bernie y yo estábamos comentando que es medio raro que hablemos le hayamos puesto el nombre de nube, que es algo que te remite a pensar en algo como muy inocuo, muy en el vacío, cuando en realidad estamos hablando de algo muy físico y muy terrenal y muy sólido. Entonces, ¿qué es la nube? Sí, totalmente. Mira, a la nube se le llama a una serie de servidores que están distribuidos por todo el mundo y son ambientes creados por diferentes compañías en donde tú puedes alojar tu información, tus datos, tu propia infraestructura en estos ambientes distribuidos y te ofrecen una serie de beneficios, entre ellos económicos, técnicos, de administración, etcétera. Y estos se vuelven pues muy, muy interesantes para las organizaciones, sobre todo por el hecho de que no necesariamente tu información tenga que estar en un lugar exclusivo, físico, en donde tú te encargues de todo. O sea, la nube pública se crea con el fin de que tú puedas alojar toda esta gama de sistemas o cómputo en estos grandes ambientes, ¿no? Llamémosle así, o nuevos ambientes de cómputo que están distribuidos por todo el mundo y que te ofrecen pues una serie de beneficios en donde tú no te encargues de lo que te encargas hoy. Y con eso se hace la vida mucho más fácil, pues, de los administradores de sistemas, de la compañía en general. Haces que los procesos sean pues mucho más escalables, que tú puedas tener una visibilidad de cuánto cuestan las cosas, inclusive dejar de invertir en cuestiones de cómputo que antes tenías que hacerlo y pues que ahora no lo haces gracias a estos ambientes, ¿no? Claro. Me hablaste de una nube pública y bueno, se entiende que hay una nube pública, nubes privadas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? O sea, una nube privada es la que tú administras y que está físicamente accesible a ti y que tú puedes ir a pagar un servidor, ir a cablear un equipo, ir y comprar un rack, ¿no? Y otro equipo y lo conectas con el que tienes ya actualmente. Eso es una nube privada, es un ambiente preparado exclusivo para ti. Uh-huh. Una nube pública es en donde tú puedes llevar tu infraestructura y no necesariamente tienes acceso a los servidores que estás alojando esa información o esos datos o esa infraestructura, sino que es algo que está en un ambiente, está en miles de centros de datos o en miles de servidores que están fuera del contexto privado, ¿no? ¿Por qué querría alguien tener acceso a esos racks? Yo ¿por qué quiero tener, si tengo mi información en Microsoft Azure o en AWS, ¿por qué querría yo tener acceso físico a esos racks? Pues mira, más bien es un tema cultural, ¿eh? O sea, yo te diría que en el 80%, más bien, no en el 80% de los casos, a lo mejor en el 100% de los casos no necesito ir a mis servidores, ¿no? O sea, más bien es porque todavía mis procesos me lo demandan que así sea. Uh-huh. Un respaldo, por ejemplo, en una cinta, o cambiar un disco duro, o tener que cablear un equipo, recablear las cosas. O sea, es algo por lo que hoy tengo estas necesidades que no las he resuelto, no las he cambiado. Pero en realidad no tendría por qué ir físicamente a los servidores. Es que hoy hay todavía mucho recelo, ¿no? Bueno, no sé si recelo sea la palabra, a lo mejor es, bueno, tú me dirás si hay una más adecuada, pero hay esta sensación dentro de los empresarios y dentro de los ejecutivos de temor, de quererse, de sentir que si sus datos no están físicamente dentro de su infraestructura, dentro de su compañía, de donde ellos lo puedan ver y sentir y tocar, hay cierto riesgo, pero pues pareciera que esto es un absurdo, ¿no? O sea, al menos ese temor ya deberíamos de haberlo abatido, pues pensando que además ya estamos acostumbrados a que nuestros datos vivan en la nube desde hace mucho, ¿no? O sea, todos los que traemos un celular, usamos internet, pues digo, ya deberíamos estar acostumbrados a ello, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo te diría que bien implementado, sí. O sea, la información es más segura que lo que puedes tú tener en un centro de datos físico. ¿Por qué? Pues porque cuando tú le dejas a un profesional que a eso se dedica, el cuidar tu información, el cuidar tus servidores, el cuidar tu conectividad, etcétera, finalmente es responsabilidad de los usuarios brindarle acceso a esos equipos, ¿no? Dentro de su organización, pues toda esa gestión o administración de contraseñas,
de quién tiene acceso a esos equipos, pues sí va a seguir siendo responsabilidad de aquellas personas o de la organización. Pero en términos de lo que significa la infraestructura, las redes, todo lo que es la conectividad, todo lo que tenga que ver con los equipos físicamente armados, pues no se compara una empresa que a eso se dedica y que a eso se ha venido desarrollando todos estos años, que alguien que se dedique a poner una infraestructura física solita en un centro de datos. Definitivamente es mucho más segura en estos ambientes nuevos que lo que pudiera ser on-premise. Ahora, lo que es muy importante y muy interesante es que una nube privada puede convivir con una nube pública, ¿no? Volviendo una nube híbrida. Sí. Hay soluciones y hay pues servicios que necesitan convertirse en híbridos más que 100% públicos o 100% híbridos. Su manera de evolucionar estará en la forma en la que ahora se consumen, en la que ahora se diseñen, ¿no? De una manera mucho más eficiente, mucho más elástica, mucho más económica para los clientes, y se vuelven nubes híbridas sumamente funcionales y sumamente interesantes, porque ahí es donde viene esta transformación digital de las organizaciones, en donde ahora lo que estaba completamente físico, único, exclusivo, on-premise, pues se vuelve híbrido, ¿no? Tomando todos estos grandes beneficios que te dan estos nuevos ambientes. Entonces, esa es una de las grandes beneficios que te dan los vendors que están por allá afuera, y nosotros como consultores expertos en tecnología, pues lo llevamos a través de una serie de etapas, dependiendo en la etapa de madurez en la que ellos se encuentren, pues los vamos llevando, ¿no? De la mano, hombro con hombro, para decir ahora, bueno, pues si tú tienes una serie de poder de cómputo que tienes que llevar a la nube, una serie de infraestructura, perfecto, pues eso es lo que primero empezamos a mover, ¿no? Pero si luego tienes aplicaciones legacy que necesitan tocar el código, por ejemplo, y que requieren una transformación especial, bueno, pues esas tendríamos que trabajar con ellas en conjunto con el negocio, pues para que no lo afecten, y hacemos todo un time frame para que eso suceda, ¿no? O hay algunas otras aplicaciones que son muy sencillas de mover y simplemente las mueves de ambiente y van a funcionar diferente, ¿no? Entonces, todo depende en la etapa de madurez que se encuentra el cliente, y es muy, muy importante identificar esos pasos, porque es lo que te va a dictar qué puedes hacer primero, qué puedes hacer después. De la mano va la seguridad, ¿no? O sea, no te puedes adelantar esos pasos y de repente poner en riesgo la operación del cliente, ¿no? Entonces, yo diría que todo depende del ecosistema del cliente, el cual va marcando los pasos que nosotros debemos de seguir, los acompañamos para que esto suceda. Pero definitivamente hay soluciones que funcionan excelente de manera híbrida, inclusive son la manera en la que tienen que funcionar, no 100% públicos ni 100% privados, y esto pues tiene lo mejor de los dos mundos, ¿no? Por ejemplo, soluciones de muy poca latencia. Bueno, pues, ellos necesitan soluciones todavía que vivan on-premise para evitar ciertas cuestiones de latencia que pudieran encontrar en una nube pública, ¿no? No es lo mismo que los datos viajen 1,500 kilómetros, ¿no? A que viajen 2 metros, ¿no? O sea, digo, hay cosas que son muy sencillas, ¿no? Que suenan muy sencillas, que se tienen que hacer, pero de todas maneras se rigen por estas etapas que te comento, que son sumamente importantes. Típicamente, ¿en qué me hablabas del momento de madurez en el que se encuentra un cliente? Típicamente, ¿con qué te topas las empresas a las que toca Wingu? Más o menos, ¿en qué etapa se encuentran? ¿Cómo se encuentran las empresas en México? ¿En qué momento de transformación tecnológica están? Mira, depende mucho el segmento. Evidentemente, el sector enterprise, que son empresas un poco más grandes, están más avanzadas en su transformación digital. Y las empresas que son medianas hacia un poco hacia abajo, pues están en una etapa mucho más temprana que ellos. Entonces, hoy estamos en una etapa de transformación digital arriba de, si hablamos de un 100%, alrededor del 45%, en donde podemos empezar a tocar a las empresas que ya hicieron algo para empezar a transformarse, pero requieren de apoyos sustantivos como para que puedan ellos empezar a migrar, por ejemplo, aplicaciones core o aplicaciones que tengan que ver más con su negocio. Estoy hablando de ejemplos como SAP, ¿no? En donde ya se están volviendo aplicaciones core que tienen que llevar a la nube, ¿no? Y llevar a los otros ambientes, o aplicaciones que tienen que transformarse de facto, o sea, se tienen que transformar desde la base para que puedan funcionar ahora, o cloudizarlas para que puedan funcionar ahora en la nube, en un ambiente diferente, ¿no? En un ambiente nuevo. Pero ya estamos viendo en México que hay muchísima atracción en que las empresas quieren empezarse a subir estas tecnologías,
Pues porque es el futuro, no nada más porque lo decimos, simplemente por los beneficios que ofrecen, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo funcionan esos beneficios en términos económicos? O sea, si yo soy el dueño de una empresa que no estoy en pañales y nunca me he digitalizado y lo más que hago es usar Excel, ¿qué tipo de beneficios puedo esperar en el corto, mediano, largo plazo? ¿Qué rango de beneficios económicos puedo esperar si me digitalizo? ¿Cuál es mi zanahoria para decir, le voy a entrar a este tren? Sí, pues mira, de entrada te digo que la inversión en CAPEX, ¿no? O en capital, que de repente, pues las empresas tienen que invertir grandes cantidades en licenciamiento o en equipamiento, pues ya de entrada eso se lo ahorran, ya no tienen que hacer esas grandes inversiones y todo se va a gasto operativo, lo que se vuelve también mucho más funcional para las empresas, ¿no? Por otro lado, pues no estás amarrado a estos contratos de licenciamiento en donde estás teniendo que quedar anclado por 1 año, 2 años, 10 años, lo que dictan los fabricantes, ¿no? Y ahí también te tienes que quedar disecado en esos megacontratos en donde no te podías salir y se vuelve un dineral en el tiempo, ¿no? Te empiezas a salir de esos escenarios, que también es muy importante, ¿no? Por otro lado, no todos los ahorros o todos los beneficios son económicos. La forma de trabajar también cambia. Okay. Cuando tú le das acceso, hoy, como tú sabes, pues la información es consultada por teléfonos celulares. O sea, todos los usuarios tienen la información en sus teléfonos y simplemente el podérsela brindar a miles de usuarios que pudiera tener una organización, pues muy diferente a que tuvieran que todos conectarse a un mismo servidor y todos depender del mismo ancho de banda y todos depender de la misma aplicación. O sea, cuando tú abres esas aplicaciones y abres ese poder de cómputo que hay atrás de estas aplicaciones, pues evidentemente se vuelve mucho más fácil el poder darle servicio a estos usuarios, ¿no? Entonces, no solamente digo es el económico, sino que va de la mano con el poderlo hacer. Muchas veces estas empresas ni siquiera lo pueden hacer todavía. Entonces, pues, ¿cuánto gana una empresa que sí le puede acercar la información o brindarle la información a todos sus usuarios, ¿no? Pues pueden ser millones de pesos o millones de dólares. De acuerdo. Oye, hoy estamos viendo ya que todo se está yendo a la nube, evidentemente, y conforme aumenta la tecnología y la capacidad de poder de cómputo, pues cosas que antes no eran cloudizables, ahora ya lo son. Bernie y yo hemos platicado, por ejemplo, de las consolas de videojuegos más robustas como Xbox, que ya están ahí lanzando sus servicios en cloud para poder prescindir de la consola. ¿Cuál es el siguiente paso de esto? ¿Qué es lo siguiente que se va a tener en la nube? ¿Qué ves en el futuro de estos servicios? Pues mira, yo creo que se van a empezar a volver cada vez más, no es populares, porque no es tal vez la palabra correcta, pero se van a empezar a romper ciertas barreritas que al principio hubo cuando empezaron estos servicios. O sea, es decir, cada vez va a ser más fácil el levantar un servidor en la nube y empezar a brindar servicios por ahí a cualquier tamaño de empresa, ¿no? A cualquier industria, básicamente, a cualquier tipo de servicio, va a poder existir una solución en la nube que te pueda dar ese tipo de servicios, ¿no? Detrás, o sea, ya no van a ser específicos, ya no va a ser algo que tengas que ser como muy tecnólogo para poderlo hacer. Yo creo que cada vez se abren más estas posibilidades de casi cualquier persona poder levantar un servicio en una nube pública. De acuerdo. Luis Enrique, pues nada más me encantaría cerrar preguntándote el diferenciador, o sea, ¿por qué los clientes se acercan con ustedes? ¿Qué está pasando con la nube en México? O sea, es decir, ¿cuál es el poder y el diferenciador de un Wingu en la industria del cloud en México? Sí, mira, una de las principales cosas que yo te diría, Ricardo, es que hemos diseñado frameworks muy interesantes, ¿no? A lo largo de estos años, ¿no? Que hemos venido ayudando a diferentes organizaciones de todo tipo de tamaños y perfiles e industrias. Es que los acompañamos desde el principio de su transformación digital, no importa si están en una etapa muy temprana, a la mitad o muy avanzados, y pues vamos hombro a hombro con ellos acompañándoles en este viaje. Y aquí pues nos aseguramos de que en cada una de estas etapas pues la empresa cuente con todo lo necesario. Aquí nosotros, si es un tema de infraestructura o es un tema de aplicaciones o es un tema de respaldos o de sistemas de recuperación de desastres, o sea, todo lo que ellos requieran, ¿no? Independientemente del proyecto,
pues nosotros nos adaptamos a eso y hemos desarrollado estos frameworks que te platico, ¿no? Eso me parece sumamente importante. Y por otro lado es que, pues ya en base a la experiencia que tenemos de diferentes industrias, con muchas empresas, pues no es algo que estemos probando desde cero, sino que ya toda la tecnología que bajamos, además que nuestras tecnologías pues son en realidad agnósticas, porque pues nosotros traemos lo mejor de cada uno de los grandes vendors y de las nubes que hay allá afuera. Esto significa que ya hemos bajado todo ese conocimiento y lo ponemos disponible en cada uno de nuestros proyectos, pues nos genera además no solamente una ventaja competitiva, sino que una seguridad hacia el cliente, ¿no? En donde pues no estamos probando cosas y a ver cómo nos sale el proyecto. O sea, nosotros ya lo hemos trabajado, ya lo hemos implementado, ya lo hemos probado, tenemos un laboratorio de testeo de muchas de las tecnologías que vamos implementando. Primero las implementamos en nuestro laboratorio. Entonces, pues la verdad es que tenemos un equipo muy capaz que se encarga de hacer todas estas implementaciones de servicios profesionales, de servicios administrados, y pues que confíen y que se vengan a la nube. Nosotros ayudamos con mucho gusto. ¿Sabes a mí qué es lo que más me gusta de la nube? ¿Qué? Que en la nube está un servicio como Spotify y ahí la gente puede escuchar tecnófagos devoradores de tecnología. Un programa que te agradece profundamente que hayas compartido tu sabiduría con nosotros, mi querido Luis Enrique. Siempre es un gusto platicar contigo y aprender en este caso, de las nubes públicas y privadas. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, pues gracias a ustedes, mi Richard, y siempre será un placer acompañarlos. Como dijere o dijese nuestro invitado. Bueno, pues ahí estuvo la plática con nuestro querido amigo Luis Enrique Sánchez Reina. Le agradecemos, por supuesto, infinito que se haya dado una pasadita por acá por tecnófagos devoradores de tecnología. Y Bernie, todavía nos quedan unos minutitos. Este programa siempre se nos va volando, pero todavía tenemos un par de minutos para platicar. Y pues me encantaría, si no dispones otra cosa, abusar de tu sabiduría y conocimientos, como tradicionalmente hago en este programa, para que platicáramos un poquito de las recomendaciones y el uso que le podemos dar los ciudadanos de a pie de la nube. Porque, a ver, hoy hemos platicado de como los usos más corporativos y lo que esto significa para las grandes empresotas. Con Luis Enrique no fue la excepción, pero ¿qué pasa con la gente de a pie? O sea, digo, al principio del programa explicábamos que pues al final todos nuestros datos están en la nube, lo que guardamos en nuestros celulares, nuestros dispositivos. ¿Qué tipo de recomendaciones, qué tipo de acciones, qué tipo de higiene debemos de tener las personas normales, comunes y corrientes, considerando la digitalización de archivos y nuestra vida digital para obtener lo mejor de la nube? ¿Por dónde empezarías tus recomendaciones? Sí, pues mira, yo creo que la mayoría de la gente que trabaja en el contexto de una oficina, no importa la industria o la profesión que tenga, pues tendrá un dispositivo móvil, a lo mejor una computadora, una laptop, y necesita una serie de aplicaciones principalmente de comunicación y de productividad, ¿no? Yo creo que el correo electrónico para la gente, ciudadanos de a pie, como tú dices, tienes que estar en un servicio de estos as a service y que están en la nube, ¿no? Los más populares, pues evidentemente son los de Microsoft con Hotmail, con el Outlook, Google con el Gmail, Yahoo todavía sigue por ahí, y seguramente algunos otros más especializados, ¿no? Pero ahí lo importante y la recomendación para nuestros amigos es de que sean servicios que estén en la nube, por lo que ya dijimos, ¿no? Son altamente redundantes, muy resilientes, tienen siempre disponibilidad y no te tienes que preocupar de estar haciendo respaldos. En aplicaciones de productividad lo mismo. Eso es algo que todo mundo batalla en las organizaciones. Yo particularmente con mi equipo de trabajo siempre hay como esta inercia de la gente que está muy acostumbrada a tener archivos y adjuntarlos y el famoso zip y te los ponen en un USB y en qué carpeta están y todas esas cuestiones, cuando en la nube pues ni siquiera el concepto de guardar el archivo ya no existe en la nube, ¿no? Porque en un navegador tú abres una hoja de cálculo y conforme vas escribiendo, pues se va guardando, ¿no? Y si la pones en modo colaborativo, pues todo el mundo que tiene acceso a ese documento lo está viendo y le puede hacer cambios, le puede agregar y todo implícitamente se está guardando, ¿no? Entonces,
Típicamente herramientas de productividad, pues se necesita un procesador de palabras, una hoja de cálculo, a lo mejor alguna herramienta para hacer presentaciones, a lo mejor algunas otras ya un poco más especializadas como para hacer diseños, dibujos, ese tipo de cosas. Pues también hay gran cantidad de opciones en la nube, ¿no? Adobe, que es esta compañía de toda esta suite de aplicaciones de diseño, pues tiene también toda una gama de productos en la nube, que se compran en la nube. Ya no tienes que comprar licencias, no tienes que estar preocupándote por dónde guardaste las cosas, todo está ahí almacenado, ¿no? Un espacio, lo que comúnmente se le conoce como un drive, un equivalente a un disco, una carpeta, también es muy recomendable. Seguramente el más popular que todo el mundo conocemos está Dropbox o un servicio como OneDrive o el mismo Google G Suite, Google, claro. Donde pues todavía si quieres guardar carpetas y poner una estructura y tus archivos, pues ahí los puedes guardar, ¿no? Muy, muy recomendable. En temas de seguridad, yo siempre le recomiendo a la gente que tenga un administrador de contraseñas de estas herramientas que también están en la nube, se consumen como servicios, y tienes una contraseña maestra en donde vas a guardar todas tus otras contraseñas de todos los servicios a los que te conectas, ¿no? Es muy recomendable una de estas que tienen cierta robustez, donde por ejemplo la puedes crear a nivel de tu familia, y por ejemplo una familia de papá y mamá y los hijos, pues algunas cosas es importante compartirlas, ¿no? Las contraseñas del banco, cada vez nos estamos digitalizando más, entonces pues documentos como el pasaporte, la INE, ahora que la gente se está vacunando, pues ya hay un certificado digital. Las escrituras pues no tardan también en que los notarios se van a acabar digitalizando y también te van a dar las escrituras de un bien inmueble de manera digital. Entonces todo eso, facturas del coche, etcétera, es muy conveniente que lo guardemos en uno de estos servicios de bóvedas de contraseñas y que estén en la nube, ¿no? Sería un absurdo que lo guardes en un disco duro en tu casa, porque evidentemente lo estás haciendo muy vulnerable pues a que alguien se lo robe, o si lamentablemente tu casa tiene un incidente de estos de desastres naturales, pues vas a perder la información, ¿no? Y vas a perder todas las ventajas estas que hemos estado hablando de ubicuidad. Entonces, yo creo que esa es básicamente la recomendación. Y siempre que puedan, en los diferentes sistemas que usen, que tengan la opción de que estén en la nube y de que sean as a service, pues aprovechenlos, ¿no? Es muy fácil revisar estas reseñas, en cualquier buscador las encuentran, depende de lo que estén buscando, y yo diría que esa es la tendencia, ¿no? Hace un par de días estaba haciendo una presentación en este software que se llama que me gusta mucho. Es muy divertido. Y es muy divertido. Y lo actualicé, ¿no? Abrí la aplicación y decía que si quería actualizar a la última versión, le puse que sí. Y de repente me gasté como 20 minutos porque no encontraba en dónde había guardado la presentación. Y yo estaba como loco buscándola hasta que fui a las notas del release de la versión que había actualizado, y resulta que ahora todo se guarda en la nube, ¿no? Entonces esa idea de dónde está el archivo y te voy a pasar el archivo de la presentación, pues se empieza a desdibujar, ¿no? Entonces es una tendencia muy clara que vamos a seguir viviendo todos, y pues hay que abrazar estas tecnologías, hay que impulsarlas, y en el tema personal, familiar, son muy importantes porque lo hemos mencionado aquí muchas veces en el programa. El valor de las cosas que poseemos o con las que transaccionamos, pues ahora está en forma digital, y como tal ahora es susceptible a otras amenazas de hackeos, ransomwares y todo ese tipo de cuestiones muy lamentables que pues existen, y la manera de prevenirlos de la mejor forma es que estén guardados en uno de estos servicios. Totalmente. Yo creo que, vi un stand-up el otro día de un cuate que se burlaba de cómo han ido evolucionando nuestros passwords, y decía que primero pusimos nuestra palabra especial y luego el sistema se puso quisquilloso y nos dijo, no, tienes que incluir una letra mayúscula. Y entonces todos fuimos y le pusimos la primera letra mayúscula a nuestra contraseña. Sí. Y luego nos dijo, no, ahora tienes que incluir un número. Y entonces todos pusimos el número 1, ¿no? Y lo pusimos al final de nuestra palabra especial.
Y luego no, ahora tienes que incluir un símbolo y todos pusimos el signo de admiración y lo pusimos al final. O sea, claro, las cosas son de lo más predecibles y no los estamos protegiendo no lo estamos tomando tan en serio como lo deberíamos estar tomando, sobre todo este tema de la seguridad y más lo que dijiste, ¿no? O sea, un administrador de passwords, para la enorme cantidad de contraseñas que hoy estamos manejando, pues sí es un absurdo que hoy a todos les sigamos poniendo lo mismo y que y que no tengamos mucho cuidado, sobre todo con los documentos más sensibles como los que mencionas, ¿no? Correcto. Sí, así es. Totalmente. Pues muy bien. Pues uno de los grandes valores que tiene la nube es que ahí se aloja este programa, Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Lo pueden escuchar como saben, porque seguramente ahí lo están escuchando en este momento. Está en Spotify. Y pues se nos acabó el tiempo, se acabó la comida de esta mesa. Así que regresaremos con ustedes en un programa ya regular de Tecnófagos en una siguiente emisión. Como siempre, fue un gusto estar con ustedes. Yo soy Ricardo Maza. Nos pueden escribir a tecnófagos@kionetworks.com y me despido de mi querido amigo Bernardo González. Bernie, un gusto como siempre estar contigo. Al contrario, el gusto es mío, Rick, y nos vemos aquí en el próximo episodio. Vámonos pues.